Buenas tardes amigos, soy Ricardo Ramos, su amigo, para tocar otro tema de interés público, social, de interés cultural, político. Y el tema que vamos a tocar hoy, que es amplio, es el tema del terrorismo, sobre todo el terrorismo internacional. Vamos a hablar de que este fenómeno se puede considerar como el quinto jinete del apocalipsis, tomando en cuenta las lecturas bíblicas que hablaban de cuatro jinetes que iban a sembrar en la tierra, pues casi casi el apocalipsis, el fin del mundo, la muerte, la guerra, la enfermedad, y ahora este jinete que es el terrorismo y que tiene muchos años. Fíjense que estaba leyendo hace algunos días, releyendo un libro que se llama Lo peor del horror, de un periodista llamado Eduardo Monteverde. Y en uno de los capítulos que alcancé a ojear, hablaban de esta temática, el terrorismo, y me hizo reflexionar acerca pues, de situaciones que hacen a uno pensar. ¿Por qué? Porque ¿qué es el terrorismo? A final de cuentas, el terrorismo no es otra cosa más que generar terror en la sociedad a partir de actos violentísimos, violentísimos que van no contra objetivos políticos normalmente, sino contra la gente inocente. Es decir, una bomba en un supermercado, un carro bomba, una bomba en un camión, en una estación de taxis. Eso es lo que hacen los terroristas. Infundir terror para generar un desequilibrio en una ciudad, en un país, y generar miedo y presionar a la autoridad. Eso básicamente, en pocas palabras, es el terrorismo. Pero ¿cuándo surge? ¿Cómo? En el libro de los asesinos, un libro medieval, se habla de que esto surge en el Medio Oriente, pero en realidad es muy difuso. El terrorismo como un fenómeno peligroso, mundial y universal inclusive, tiene muchas características y muchas diferencias y muchos tipos. Hay un terrorismo que es creo que el más común, que es el terrorismo político, objetivos políticos para desequilibrar, generar problemas en una nación. Pero también hay un terrorismo que es, por ejemplo, el separatista, cuando una región del mundo se quiere separar, una región de un país se quiere separar. El terrorismo musulmán, también que abarca el integrismo, cuando ubica una situación de política y una situación religiosa, se integran las dos situaciones y es muy peligroso. Se cree que una de las raíces más antiguas del terrorismo se da después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos regresan a la tierra prometida, a Sion, a Palestina, a lo que es el Medio Oriente, y se sacan a los palestinos de su territorio y meten a los judíos. Y ahí empieza el problema serio, porque sacan a unos pobladores para meter a otros, y los judíos. Y ahí empieza realmente el problema. Es un problema universal donde hay muchos culpables, hay muchos señalados, pero el problema está ahí. Cuando los judíos repoblan Palestina, empiezan a surgir grupos terroristas para expulsarlos. Tenemos, por ejemplo, la creación de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que es la que genera pues cierta violencia con el fin de llegar a un arreglo con los judíos. Al no haber esos arreglos, se fundan otros grupos más radicales como el grupo Al-Fatah, derivación de la OLP, generado hace algunos 30 años por Abu Nidal, 40 años, y entonces empiezan actos terroristas en contra de la población judía en general, haciendo actos terribles, ¿verdad? Y también los judíos obviamente contestan con matanzas, violencia, etcétera. Es un problema muy difícil y no se puede decir que alguien tenga la razón, porque en el terrorismo como en la guerra no hay razones. Sabemos que en el terrorismo, voy a comentar algo que también es la guerra, en la guerra no hay vencedores ni vencidos, simplemente hay víctimas y el terrorismo eso es lo que trae, víctimas, y es un problema muy grave. Los grupos terroristas evolucionan, se siguen masificando, ramificando, y hay grupos muy peligrosos, ¿verdad? Como la Yihad Islámica, grupos que surgen en Arabia Saudita, en Irán, en Irak, la guerra entre chiitas y sumitas, etnias que están en pleito a muerte y que se asesinan entre ellos, ¿verdad? Ni siquiera los terroristas respetan a otros grupos con los que conviven en sus países. Casos donde hay grupos terroristas muy violentos es el caso de Irán, de Irak, el caso específico de Palestina, Arabia Saudita, pero no estamos exentos. En el mundo occidental existió un grupo que todavía de repente reaparece, que es la ETA, es un grupo etarra vasco, donde hacen actos terroristas muy viles con el fin de separar al País Vasco de España. Tenemos el grupo Sendero Luminoso en Perú, que también quiere separar a la región del Ayacucho del Perú, y también hacían actos terroristas.
En México se habló de la Liga 23 de septiembre en los años 70, que era un grupo terrorista, aunque esto es cuestionable. Los grupos terroristas evolucionan. Tenemos el grupo Al Qaeda, el que hizo los atentados más terribles de terrorismo en la historia de la humanidad, que fue el 11 de septiembre del 2001. Ustedes recordarán cuando las Torres Gemelas fueron derribadas por terroristas que secuestraron aviones, los estrellaron en las torres de Nueva York, las tiraron, matando a miles de personas. El grupo Al Qaeda fue el principal culpable de estos acontecimientos y su líder. Pero bueno, el terrorismo como tal es muy difícil exponerlo en solamente una plática. Yo nada más quisiera comentarles que lean, profundicen en videos, en libros con respecto, para que tengan ustedes una idea muy concreta de lo que es este fenómeno. Pero habrá oportunidad de platicar un poco más de él. Gracias y estamos próximamente con ustedes.